Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast de Salud y Belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y necesario para la salud emocional de las personas y del cual no somos educados propiamente en este tema. No es una materia, no lo vemos con toda la profundidad que deberíamos, que son los límites. Y para eso tenemos a la psicóloga Maggie Morales. Bienvenida, Maggie, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, muchas gracias a todos por la invitación, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. No, gracias por venir y compartirnos qué son los límites, Maggie. Prácticamente los límites es una expresión clara de nuestras necesidades, nuestros deseos, pero suena fácil, pero conlleva un proceso. Entonces, conlleva expresar, pero también recibir y escuchar las necesidades y los deseos de las demás personas. Entonces, es todo un proceso y ahorita lo vamos a platicar. Porque, mira, yo, por ejemplo, veo que hay muchas personas que tienen dificultades para la palabra no. No quiero, no puedo, no tengo ganas, no estoy disponible. Cualquiera de estas vertientes, seguramente los límites abarcan más cosas, pero dinos, platícanos desde el principio, ¿qué se necesita? Porque algunas personas pueden poner límites mejor que otras. Claro, bueno, me encantaría empezar a compartirte que basándonos en algunos libros que se me han hecho muy interesantes, por ejemplo, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, hay algunos libros que nos hablan un poquito de la historia del mexicano, ¿no? La psicología del mexicano, en fin, donde podemos ver un poquito cómo ha sido nuestra historia, incluso desde la colonización. Y platico esto porque podemos ver cómo esto ha influido en nuestra asertividad como mexicanos. O sea, tenemos un trasfondo de colonización que nos hace difícil decir que no. Entonces, eso hace una dinámica o crea una dinámica muy interesante para nosotros como mexicanos. Después de que tenemos acceso a internet y la globalización y cómo se va homogeneizando estas ideas, esos pensamientos, podemos digerir de una mejor manera lo que es los límites y podemos crear un pensamiento homogéneo intercultural, ¿no? Entonces, tenemos un trasfondo. Me encantaría empezar a platicar acerca de las emociones básicas y tú podrás preguntar, pues, ¿qué tiene que ver, no? Pero tenemos como la idea de que las emociones son negativas, principalmente la ansiedad. Tenemos las 6 emociones básicas, que es la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, y pensamos que es malo sentir, o que está mal sentirnos tristes, o que está mal sentirnos molestos. Sin embargo, esas emociones tienen una función, porque nos están avisando que hay algo que tiene que ser cambiado, hay algo que necesitamos modificar. Incluso quisiera agregar aquí también que la ansiedad y la depresión en su fase inicial también tienen una función. O sea, la ansiedad, cuando se elevan los niveles de cortisol en nuestro cuerpo, se activa nuestro cuerpo, empieza a bombear el corazón más sangre a las extremidades para que nosotros podamos responder en caso de alguna amenaza, ¿no? Y ya cuando se extiende por más tiempo, igual la depresión, ya estamos hablando de algo más. Creo que es importante que nos conciliemos con las emociones y con la ansiedad y la depresión en términos de que tienen un objetivo. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando ya estamos molestos por algo es porque algo está sucediendo, hablando de relaciones interpersonales, ¿no? Como mexicanos muchas veces es como, no, ¿qué va a decir mi amigo? ¿Qué va a decir? No tengo tiempo, pero no le puedo quedar mal a mi comadre, a mi compadre o a fulanito, manganito, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a empezar a trabajar en ir deshaciéndonos de aquellos pensamientos que no son funcionales para nosotros. Entonces, en términos de la funcionalidad es que los vamos a evaluar. Ok, entonces uno de los factores de que no sabemos poner límites es una cuestión cultural como país latino, conquistado, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo veo que a los niños se les educaba, porque creo que ha ido cambiando y evolucionando esto mucho para obedecer, de porque yo soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy el adulto, porque yo lo digo. Entonces, platícame cómo funciona o cómo impacta esta educación en nuestra capacidad de poner límites sanos. Sí, no, totalmente. Justo lo hablamos en la escuela, que ahorita estamos en un proceso social, incluso la psicología está avanzando tanto que donde el niño se ha vuelto, el centro de la dinámica familiar.
Es decir, se le está prestando mucha más atención, está teniendo mucha más voz el niño ahora. Entonces, llega un momento donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, ¿sabes qué? El niño tiene todos estos derechos internacionales, ¿no? Derecho a esto, derecho a aquello. Dentro de toda esta búsqueda por atender las necesidades de este nicho de población, es que nos hemos enfocado también como psicólogos en psicoeducar, educación, la psicología a los niños. Entonces, ahorita con el acceso a la tecnología, los niños tienen muchísima mayor información respecto a qué son las emociones. El impacto definitivamente vamos a irlo viendo conforme vayan pasando los años, porque los niños de ahorita son los que apenas están creciendo con una psicoeducación distinta a la que nosotros tuvimos hace 20, 30 años. El impacto que eso tiene, ahorita vamos a hablar acerca de qué es lo que se trabaja en terapia, no, hablando de límites. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando conectar con nuestras emociones, reconocerlas, conciliarnos, hacer una especie de reestructuración cognitiva respecto a lo que decíamos ahorita justamente. Cuando tenemos la idea de que está mal sentirnos tristes o está mal sentirnos enojados, lejos de ponerle una etiqueta de que está mal sentirnos así, parte de lo que trabajamos en psicoterapia es escuchar qué habrá detrás de este enojo, ¿no? ¿Qué habrá detrás de esta tristeza? Para tratar de llegar a la raíz. Entonces, es hermoso que a los niños desde pequeños se les empiece a dar esta psicoeducación porque van teniendo una mayor capacidad de introspección, de ir indagando. Entonces, no me imagino lo que va a ser para ellos en el futuro, en la vida adulta, crecer con esos principios, ¿no? Como con este músculo ya más desarrollado. Claro, porque yo veo algo tan sencillo como cuando éramos pequeños íbamos a la casa de la tía y nos decían, ay, dale un beso a tu tía tal, y pues tú como niño querías cero darle el beso, pero ya están tus papás. Y ahora Claro. veo mucho la cultura que si el niño no quiere compartir su afecto dándole un beso a la tía, es un límite que él ya se sienten muy cómodos los papás que lo pongan, culturalmente ya se entiende. Y ya se nos está educando de esa manera. Claro, sí, está habiendo un empoderamiento muy interesante, ¿no? Conforme es este acceso a la información, hay una frase que dice información es poder, es justamente ese acceso a la información el que nos hace sentirnos con derecho de y derecho de no hacer, ¿no? Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Antropológicamente hablando, decías ahorita, tu pregunta era, ¿cuáles son los motivos por los cuales no podemos poner límites, ¿no? Y ahorita hablamos en una escala como macro, culturalmente en México específicamente, pero en general en todo el mundo, en la humanidad, parte de los motivos por los cuales tenemos dificultad para poner límites son problemas con la autoestima, porque tenemos temor a tener conflicto con los demás, Abraham Maslow lo diría en su pirámide de necesidades, todos los seres humanos tenemos una necesidad de pertenencia, ¿no? Necesidad de aceptación por parte de un grupo. Podemos tener también dificultad para manejar los tiempos, pero hablando acerca de la necesidad de pertenencia, antropológicamente hablando, hay evidencias donde si una persona era extraída de su tribu o era expulsada, había un impacto emocional sobre la persona, pero no solamente eso, o sea, por no ser parte de, pero incluso a nivel físico, pues evidentemente esto vulneraba a la persona porque esto le hacía mucho más propenso a ser atacado por algún animal o a morir prematuramente, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque mientras tenemos la necesidad de pertenecer, al mismo tiempo tenemos necesidad de salvaguardar nuestras necesidades personales, mi tiempo, si necesito descansar, si no tengo dinero para hacer X o Y actividad, ¿cómo digo que no? Entonces, es justamente ese equilibrio el que se busca con los límites. Claro, qué interesante. Me encantó la palabra de empoderar porque los límites te empoderan. Entonces nos dan esa posibilidad. Ya definimos un límite, pero ahorita que platicábamos antes de entrar a grabar, me decías que la importancia de ver los tipos, las clasificaciones de los límites, porque hay distintos tipos de límites. Sí, es correcto. Bueno, yo los he clasificado en 3, que es prácticamente en base a la dirección, en base a la cualidad de la ejecución. Dirección es los límites que me pongo a mí mismo, los límites que le pongo a las demás personas y los límites que recibo de otras personas. Y cada uno de estos tiene su propia implicación. Los límites que le ponemos a los demás conlleva aceptar que tal vez la otra persona no lo reciba bien, ¿no? Conciliarme con la idea de que tal vez me expulse esa tribu, por decirlo metafóricamente. Si esas personas no están preparadas, mi compadre, mi comadre, mi amigo o la persona que sea no está preparada para que yo le diga no puedo o me permites acompañarte en otra ocasión, voy a necesitar hacer frente a esa situación, ¿no?
entre muchos otros aspectos. Los límites que me pongo a mí mismo es mucho autoconocimiento, autocontrol, aprender a gestionar, a decirme que no, también pedir ayuda y saber en qué momento mis ciclos de conducta o mis hábitos no me están favoreciendo, y aquí hay muchas otras implicaciones para que yo pueda decir, quiero parar este tipo de hábitos que me están dañando, ¿no? Y por otro lado son los límites que otras personas nos ponen a nosotros, porque en una expresión muy amplia es fácil, entre comillas, poner límites a otras personas, pero cuando otras personas vienen y nos ponen límites a nosotros, ahí es cuando se pone difícil, porque es renunciar a un anhelo, ¿no? Incluso a un capricho, es como, pero es que yo quería hacer esto con ella, pero ¿cómo? Entonces, incluso soltar el control que podemos pensar que tenemos sobre las situaciones. Entonces, cada uno tiene sus propias implicaciones. Por otro lado, tenemos los límites de cualidad, que son los intelectuales, los emocionales, los sexuales, los de tiempo, los materiales. Esto es mío, esta emoción no me corresponde a mí, esta la suelto. Y es todo un trabajo, ¿no? Empezar a identificar qué me corresponde a mí gestionar y qué debo de soltar y qué no es mío. Y por otra parte es la de ejecución, que son los rígidos, son los porosos o son los sanos. Los rígidos son aquellos que no se prestan a la flexibilidad, que están bastante marcados, son aquellos límites que no estoy dispuesto a ceder. Entonces, regularmente los vínculos que son rígidos pueden parecer funcionales en algún momento, pero si no están sujetos a la flexibilidad, llega un momento que como una varita con tanta presión, cuando llegue esa presión se van a quebrar. Entonces, los porosos son los límites que permiten, son como intermitentes, como en momentos, ok, doy acceso, en momentos no. Entonces, esa intermitencia, por eso precisamente se llama así, poroso. Ninguna de las dos son sanas. Los sanos son aquellos límites que tienen apertura, que tienen escucha activa, que tienen un deseo y una voluntad de que haya un intercambio de información, de necesidades, para que se pueda llegar a un acuerdo, prácticamente. Esa es la clasificación. Sí, porque por ejemplo yo pienso, lo pones de una manera muy técnica, pero hay cosas en la vida cotidiana que pudiéramos pensar que todo el tiempo estamos teniendo que poner límites en nuestra conducta y la conducta de los demás. Por ejemplo, yo que tengo un bebé nuevo, a veces es incómodo. Felicidades. Sí, claro. Muchas gracias. Es incómodo decirle a la gente, oye, no le beses las manos, no. O lávate las manos para agarrar al bebé, ¿verdad? O sea, pero digo, ¿cómo puede ser que sea incómodo para mí para mí es una cuestión de lógica. Claro. Y no toda la gente lo toma bien. Tú hablabas de cómo tomo yo los límites que me impone la gente a mí. Entonces yo creo, tú dime si estoy en lo correcto. ¿La gente que no toma bien los límites tiene miedo a ponerlos? Sí, por supuesto, porque como decimos en esta frase, cada cabeza es un mundo. Literalmente cada cabeza es un mundo. No tenemos idea qué haya detrás de la persona cuando tiene dificultad para aceptar un no, ¿no? No sabemos si hay un trasfondo de maltrato, qué tipo de heridas de infancia pueda tener. Estamos hablando de una cuestión bastante compleja, ¿no? Para poder entender qué hay detrás de que una persona no pueda aceptar un no. Sin embargo, me parece que nosotros como psicólogos tenemos esta responsabilidad de proporcionar un granito de arena e ir dando esta información para que cada quien, todos como sociedad, vayamos transformándonos, ¿no? Que vayamos comprendiendo que es importante respetar, pero también respetarnos a nosotros y a los demás, y eso nos va a ayudar muchísimo en cuestión de convivencia. O sea, si yo voy escuchando un podcast, ya sea este o mañana, ¿no?, de una persona que está hablando de los límites, ya luego cuando yo llegue contigo, llego con Claudia, ya me dice, oye Maggie, ¿te puedes lavar las manos, por favor? Ya me voy a acordar y voy a decir, ok, sí es cierto. Y si siento algo como, me siento incómodo, bueno, yo entiendo que eso es algo mío y que yo lo tengo que trabajar. Entonces, conforme vamos exponiendo esta información, también vamos dando herramientas para que todos vayamos trabajando, ¿no?, en lo que nos corresponde. Maggie, ¿cómo puede alguien, las personas que están ahí, escuchándonos, viéndonos, empezar a poner límites saludables? Estoy segura que va a haber una fórmula para poner un límite de manera correcta. No, por supuesto. Hay recursos literarios. Bueno, yo recomiendo, hay uno que se viene a mi mente principalmente, seguramente hay muchísimos recursos, pero uno que a mí me cambió la vida es el libro de límites de John Townsend y Henry Cloud.
Ellos son doctores en psicología y tienen toda una serie de libros que hablan acerca de límites en la pareja, límites en el noviazgo, límites, en fin. Entonces recomendaría primero empezarnos a informar más. Número 1. Número 2, recomendaría ampliamente ir a terapia. Tenemos la idea de que ir a terapia es en caso de una emergencia, cuando ya no podemos más, pero la realidad es que dentro del proceso terapéutico hay múltiples objetivos. En torno a los límites hay algunos que quiero compartir. Número 1 es que empezamos a trabajar en la introspección. La introspección es este movimiento, metafóricamente hablando, que yo hago donde yo volteo de ver hacia afuera y a mi entorno, que eso hacemos todo el tiempo. Incluso el teléfono, las redes sociales es una manera en la que nos estamos distrayendo todo el tiempo, porque ver hacia adentro es doloroso, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, es la introspección, ese movimiento donde volteo hacia adentro y empiezo a contemplar mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, y empiezo a conectar con lo que hay aquí. Número 1, ese es el autoconocimiento. Una vez que yo empiezo a conectar hay muchos ejercicios de respiración donde hacemos un escaneo corporal e identificamos incluso qué mi cuerpo me está comunicando. Entonces, en esos tiempos de silencio y de respiración, me voy dando cuenta que tal vez siempre hago dura la mandíbula, pero ya estoy tan acostumbrada a eso que ni siquiera me he fijado, ¿no? Dolor de pecho, dolor de cabeza y demás. Entonces, a través de ese autoconocimiento vamos identificando dónde se encuentra localizada mi malestar, por llamarlo de alguna manera. A medida en que yo voy conociéndome más, voy trabajando en la claridad mental. Entonces ya sé lo que está pasando, ya sé lo que siente mi cuerpo, ya identifico enojo, coraje, lo que sea. Ahora sí, una vez que está puesto sobre la mesa, puedo tratar de, junto con mi terapeuta, idear, trabajar en herramientas específicas que me ayuden a tomar pasos concretos de cambio. Claridad mental es primero. Después, una vez que ya empiezo a conocerme, voy aceptando qué es lo que yo quiero y lo que no quiero en mi vida. Cuáles son las cosas que he aceptado por compromiso o incluso cosas que yo necesito hacer y que no he hecho aún. Después de eso es un proceso de valentía y de aceptación. Valentía de saber cuáles son aquellas áreas que no he trabajado, aquellas personas o situaciones o lugares, incluso ideologías que yo he abrazado que tengo que soltar. Entonces vamos trabajando el duelo de soltar lo que yo pensé que era bueno para mí, que luego me doy cuenta que no lo es. Pero sin duda, una de las herramientas más importantes que trabajamos en la psicoterapia son herramientas de comunicación y de asertividad. Encontrar el momento propicio o buscarlo por lo menos, ¿no? Hacer lo mejor que esté en nuestras manos. ¿Cómo puedo encontrar? Esa es justamente la asertividad. ¿Cómo puedo buscar las palabras más idóneas? ¿Cómo puedo buscar el momento mejor, las palabras mejores, incluso mi lenguaje verbal? ¿Cómo puedo hacer que este mensaje que quiero transmitir llegue de la mejor manera a la otra persona? De tal manera que la otra persona pueda recibirlo con apertura y que haya una propicia intercambio de información. Prácticamente en eso consiste. Claro, pero también es importante que la gente que nos escuche y nos vea sepa que yo puedo poner un límite solamente sobre mi terreno. O sea, yo te puedo decir, si tú me estás, no sé, llamando de cierta manera o haciendo cierto tipo de conductas, no hay nada que yo pueda hacer para que tú lo dejes de hacer. Que yo ponga un límite, eso no significa que tu conducta va a cambiar. Yo creo que el límite tenemos que entender que es algo muy personal, que el límite es si tú sigues haciendo, no sé, llegando tarde, Maggie, yo no puedo continuar trabajando contigo. Yo no puedo continuar siendo tu amiga porque siempre me haces esperar media hora. Es un ejemplo, ¿eh? Claro. Entonces, es muy importante que la que nos escucha, desde mi punto de vista, entienda que el límite es importante expresarlo correctamente, buscar el momento, todo lo que nos acabas de decir, pero entender que eso no va a hacer que la conducta de la persona necesariamente cambie. Me encanta lo que acabas de comentar, porque justamente dentro del proceso terapéutico nosotros necesitamos trabajar el graduar las consecuencias. Dentro de la comunicación, primero es todo este proceso de conocerme, ¿no? Y saber qué siento, qué busco, qué necesito, etcétera, etcétera. Ya se lo comunico a la persona. Entonces yo voy graduando consecuencias y ahí yo necesito ser valiente para ejecutar las consecuencias. Si yo te digo, Claudia, ¿sabes que no me gusta que cada vez que llego aquí a tu set me dices, ay, Maggie, eres una tonta? Es un ejemplo, evidentemente no es el caso. Pero si yo te digo, Claudia, me siento mal cuando me dices tonta, pudieras no llamarme tonta. Entonces vuelvo a llegar a tu set, ay, Maggie, eres una tonta.
Entonces, a mí aquí me corresponde y ya te expresé cómo me hace sentir, ¿no? Entonces, yo te expreso mis consecuencias. Claudia, si me vuelves a llamar tonta, yo tal vez, no sé, voy a retirarme. Si me vuelves a llamar tonta, entonces no voy a venir. Si me vuelves a llamar tonta, entonces de esta manera yo le estoy dando a la persona la oportunidad para que haga un cambio. Pero incluso cuando la persona no hace algún cambio, todo es comunicación. El silencio es comunicación, que la persona persista es comunicación, que la persona cambie es comunicación. Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar, justo como decías tú, hasta aquí llego yo, hasta aquí yo no puedo gestionar más allá de esto, entonces voy a enfocarme en aquello que sí puedo gestionar y voy a soltar lo que no está en mis manos. Entonces, evidentemente, eso que tú estás comentando es bastante contextual, o sea, habría que analizar la situación específica, pero prácticamente consiste en eso, es la claridad mental, o sea, de soltar lo que no me toca, tomar bien tomado lo que es mío y entender que hay cosas que no van a estar en mis manos, ¿no? Pero comunicar esas consecuencias graduales es muy importante, sobre todo en relaciones de las cuales no puedo prescindir, con mi esposo, con mi pareja o de trabajo, o con facilidad por lo menos. Entonces, no todos los límites están ligados a una consecuencia. Puedo ponerlo sencillamente sin ligarlo al te voy a dejar de hablar, no voy a venir. Claro que es muy contextual, porque si estamos hablando de violencia física, violencia doméstica, por ejemplo, o sea, hay límites que son físicos, hay límites que son emocionales. O sea, si yo vivo con mi hermana, vamos a suponer, y mi hermana tuvo un ataque de ira y me golpeó al punto de casi matarme, es un ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de que se requiere una acción inmediata de un límite físico, ¿no? No le voy a decir, hermana, si lo vuelves a hacer, pues si mi vida ya está en riesgo, por eso comentaba ahorita que es bastante contextual, depende de la situación. Pero sí, prácticamente eso se analiza en terapia. ¿Cómo podemos enseñarle a los niños a poner límites sanos? Yo comenzaría con lo más básico, que es lo que ellos pueden visualizar, que es el espacio físico, ¿no? Si yo me pongo a explicar a los niños cosas más complejas, tal vez sea más difícil para ellos entender, pero si yo empiezo con cosas que sean tangibles para ellos, les resultará más fácil procesar aquellos intangibles. Si yo le digo, este es mi cuerpo, estas partes no vamos a tocar, no vamos a permitir que otros toquen, entonces ya empezamos con los intangibles. Esas son mis emociones, cómo se siente la ira. Les platico que también fui maestra de preescolar, he sido maestra desde preescolar hasta corporativo, entonces ¿cómo se siente el enojo? ¿Cómo se siente? Entonces ahí los niños, justamente lo que decíamos ahorita, van conectando con sus emociones, le van poniendo un nombre. En terapia narrativa nosotros vemos la importancia de la dialéctica, ¿no? Cómo cada palabra tiene un impacto. Y los sinónimos, las palabras pueden ser muy parecidas entre sí, pero cada palabra tiene como un contexto de palabras asociadas que le dan como un matiz distinto. Entonces, que los niños vayan conectando con lo que están sintiendo y que vayan explorando sus matices emocionales y le vayan poniendo un nombre, vuelve mucho más fácil para ellos decir que no, porque ya empiezan a identificar. Si a mí la tía Rosita viene y me toca en un lugar o yo no le quiero dar un beso o lo que sea, entonces empiezo a conocer qué estoy sintiendo. Mamá, me siento molesta, me siento triste. Entonces ya lo van trabajando mejor. Claro, yo he visto actualmente que por mi bebé veo mucho de este tipo de contenidos y veo que ya hay canciones donde les enseñan palabras como muy claves, como me molesta, me incomoda, no quiero, no tengo ganas. Muchas palabras donde les están dando a los niños, a lo mejor no una explicación como esta que tú nos das, tan adulta y tan madura y tan técnica, pero a lo mejor dotarlos como con frases pequeñas, muy simples, como me incomoda que me llames de esta manera, les viene muy bien, ¿no? No, claro, depende mucho también de la edad que tenga el niño, ¿no? Pero hay técnicas muy sencillas como si algo no te gusta, tú vas a decir basta, ¿no? No le voy a leer todo los límites, o sea, pero hay maneras en que de acuerdo a su crecimiento y su desarrollo podemos irlo trabajando y justo lo que decías tú, o sea, imágenes, incluso a veces solamente una cara, ¿no? Una imagen de cómo se ve el enojo, cómo se ve la tristeza y los niños empiezan a asociarlo. Ok, por ejemplo, ahora voy a ligarlo a un tema con el bullying. Ya ves que en la escuela no falta el niño que está molestando a otro adolescente y son muy persistentes. Es difícil que cuando un niño pone un límite de, oye, no me gusta que me digas de esta manera, el otro grupo lo acate, ¿estamos de acuerdo? Claro.
¿Cómo lo debe manejar o cómo le podemos mostrar a este grupo de edad a manejar este tipo de cosas donde tú estás poniendo un límite, pero pues no te puedes salir de la escuela, hay muchas cosas que no puedes hacer, ¿qué sí pueden hacer? Claro, bueno, yo creo que es contextual porque habría que ver en qué edad está el niño, o sea, en preescolar, en primaria, ¿no? Habría que ver, yo apelaría primero a los recursos que tiene el niño, ¿no? El niño ¿qué recurso tiene? Tiene a sus compañeros de clase, tiene a su maestra, tiene a sus papás, tiene a sus directores. Si el niño le expresa al niño que no le gusta que le hable de esa manera y el niño no deja de tener esa conducta, entonces el niño empieza a apelar a sus recursos adicionales. Voy con mi maestra, sí, voy con mis compañeros, no hay ningún cambio, voy con mi mamá, Entonces, en ese caso, pues sí hay una consecuencia inmediata que necesita ser tomada, pero prácticamente, ¿cómo lo trabajaría yo si el niño estuviera conmigo en terapia, por ejemplo? Vamos a suponer que ya se siguió el protocolo que se tiene que seguir, ya se habló con los papás del niño que está teniendo sus conductas que no son favorables. Yo hablaría mucho con el niño o trabajaría el autoestima. Primero, que se sienta importante, que se sienta reconocido, porque lo más probable es que si viene de un trasfondo donde otra persona lo ha estado humillando públicamente, el niño no se sienta con los recursos suficientes para hacer frente a. Entonces, una vez que trabajemos esa parte, haría énfasis en la red de apoyo con la que cuenta ese niño, ¿no? Y empezar a trabajarlo de un enfoque sistémico. En ese sentido, sí es necesario involucrar a las demás personas, pero prácticamente empezando de la autoestima. Claro, porque yo de pronto me imagino a los niños yo conozco adultos que no pudieron manejar esta situación y ya tienen 20, 30, 40 años más y pues les dicen la campamocha. O sea, ¿por qué? Porque eso pasó en la primaria y luego no se pudo establecer de manera correcta ese límite y trascendió a lo largo del tiempo y ya es un sobrenombre que se quedó. O sea, a la persona que comentas le dicen campamocha. No, es un ejemplo okay. de alguien que de niño le ponían un apodo y cómo, o sea, se me hace como cómo paras esa bola de nieve de todos esos niños diciéndole de esa manera, porque ¿cómo lo manejas? Es muy contextual, pero si fuera mi hijo tal vez yo lo sacaría, o sea, si hay un momento donde acudo a los recursos básicos, comento con la maestra, no hay cambio, comento con la directora, no hay cambio. Definitivamente una medida es reubicar al niño en un ambiente más sano, tal vez. Claro. Ahí estamos hablando de límites de espacio, ¿no? De reubicar a la persona, y a veces es necesario en cuestiones de violencia, como lo decíamos ahorita. Algún ejercicio, mira, yo doy talleres de ventas y a las personas, este es un ejercicio súper simple, sin ninguna base tan científica, pero que a mí me ha funcionado mucho, es cuando la gente batalla para poner límites, les dejo una tarea, les digo, pues digan que no 3 veces al día, para que la gente se acostumbre a decir no, claro, no puedo, en este momento no, claro, con un contexto, como dices tú, ¿no? Dinos a lo mejor algún ejercicio que pudieran practicar todas aquellas personas que les cuesta poner límites. Creo que justamente lo que estás diciendo. Hace 2 semanas, más o menos, grabé un episodio con un psicólogo que es experto en ansiedad. Y él habla de cómo la ansiedad tal vez no se vaya nunca de tu vida, pero la manera en que vas a dejar de tener temor a las situaciones que te ocasionan temor no es justamente huyendo, sino caminando hacia la situación del temor. Entonces, si justamente estás teniendo dificultad para decir que no, haría justamente lo que estás diciendo tú, que es una terapia de exposición, donde yo me acerco a ese elemento que está ocasionando un deterioro en mi calidad de vida, ¿no? En este caso, dicho de otras palabras, si a mí me cuesta decirle que no a mi papá o a mi jefe, ¿no? Que sucede muchísimo. Ok, entonces, si para ti decirle a tu jefe es el factor que te ocasiona del 0 al 10 mayor cantidad de estrés, vamos a ir trabajando la meta, pero vamos a trabajarlo con otras personas. Si lo que te cuesta trabajo es decir que no a tu jefe, ok, mañana que llegues a trabajo, vamos a ir graduando, ¿no? Pasos de lo menos a lo más. Entonces, mañana vas a llegar a decirle a tu compañero de al lado que no. Y luego vas a observar cómo te sentiste tú. Y procura que sea en una situación donde no te implique tal vez una consecuencia muy grave, ¿no? Suponiendo que mi compañero me dice, oye, voy a salir a break, vamos a fumarnos un cigarrito. Entonces, puedo practicar decir que no y decir, no, ¿sabes qué? Nos vemos ahorita. Y empiezo a notar, ¿no? Muchas veces dicen los pacientes, es que le dije que no y empecé a sudar, o sea, aunque tal vez no tenía caso, ¿no?
ponerme nervioso, triste o tener esa reacción fisiológica. Empecé a sentirla, pero luego conforme la fui sintiendo, me fui conciliando con esa respuesta fisiológica y luego empecé a tener una reestructuración cognitiva donde me empecé a dar cuenta, oye, pues sí sudé y todo, ¿no? Sí se me aceleró el corazón, pero estoy bien. Entonces vamos aumentando gradualmente nuestro nivel de tolerancia hasta que llegamos a esa meta, ¿no? De ahora sí ya me siento con los recursos suficientes para hacer frente a ese algo que tanto me ha afectado. Ahora sí puedo llegar con mi jefe y decirle, ¿sabe qué, jefe? No me gusta cómo me habla o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, fíjate, con lo que tú nos cuentas, Maggie, yo puedo pensar o intuir o decir que la gente no es tan hábil para poner límites por muy diversos factores, ¿no? Habrá quien tenga miedo a la persona, es decir, yo no le quiero decir a Maggie que no llegue tarde porque le tengo miedo, no a Maggie, sino a la reacción que va a tener. Claro. O habrá quien lo haga por un tema de pertenencia, por un tema de, no sé, amor propio. Entonces, cada persona y sus problemas o sus retos para poner límites tiene que ver con su contexto de vida. Totalmente. Sí, totalmente. Somos seres tan complejos. Aquí me estás viendo tú hablar, pero realmente detrás de esta persona hay una serie de traumas, heridas de infancia, ¿no? Mi contexto, te estoy hablando desde mis limitaciones, también desde mis fortalezas. Te hablo desde que soy el fruto de todas las personas que me rodean, de los maestros de la escuela, soy el fruto. Entonces, estas palabras que te estoy compartiendo son, o sea, desde un enfoque sistémico, yo soy el fruto de todas las personas, de toda mi tribu, ¿no? Usando términos antropológicos, de toda la tribu que me rodea. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos frente a una persona y nos cuesta trabajo decir que no, no es tan sencillo como decir, ay, tienes una baja autoestima. Es como, vamos a analizar todo tu contexto, vamos a analizar tu relación con tus padres, vamos a analizar cómo estás viviendo ahorita para ver realmente qué es lo que está pasando y qué hay detrás de ese temor a decir que no, ¿no? Claro, es importante saber y entender que los límites nos ayudan a tener una mejor calidad de vida y que son una herramienta de comunicación, ¿correcto? Es correcto. Uh-huh. ¿Cómo podemos mejorar estas herramientas de comunicación que son alrededor de los límites? Hablabas de la asertividad. ¿Cómo podemos ir mejorando y dejando de tener miedo a expresar lo que sí queremos y lo que no? Es como lo comentaba ahorita, creo que, la terapia psicológica no es el único recurso. Sin embargo, yo recomiendo ampliamente la terapia psicológica porque ahí tenemos una persona que nos está acompañando con herramientas profesionales donde me va a ayudar a conocerme, me va a ayudar a ejercitar de manera bastante intencional y concisa este músculo donde yo pueda observarme constantemente. Es muy difícil que yo en pláticas con amigos, o sea, hay situaciones que pueden ser terapéuticas, pero no es una terapia. O sea, pueden fungir como terapia que yo me desahogue con mi amiga, pero mi amiga no va a tener ni la confidencialidad, tal vez, nada me asegura, ¿no? Ni las herramientas para ayudarme a ver lo que yo no puedo ver. Entonces, yo recomendaría ampliamente la terapia porque ahí es donde voy a ayudar a conocerme mejor y saber exactamente qué parte de la línea de comunicación es la que yo necesito trabajar. No sé si me explico. Claro. Mira, yo alguna vez escuché que en esta vida todos deberíamos tener un médico de cabecera, un contador, un abogado y un psicólogo. La gente que se siente bien, que es funcional, por ejemplo, aquí tenemos personas aquí en el set que tienen una vida totalmente funcional, que no estén angustiadas, no tienen un problema emocional. ¿Deberían ir a terapia? Sí, todos lo necesitamos y lo más curioso es justamente como decimos ahorita, hay situaciones a las que ya nos hemos adaptado y que no tenemos conceptualizadas como dañinas, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en una situación de violencia, hay microviolencias también, ahorita justo acabamos de pasar el 8 de marzo, hay microviolencias que, de nuevo, nosotros como psicólogos es nuestro trabajo exponer para que poco a poco los vayamos conceptualizando y vayamos identificando, oye, no está bien esto, ¿no? Es evidente que matar a alguien o golpear a alguien es violencia, pero hay otros tipos de violencia que están contribuyendo a que haya una disfuncionalidad en la interacción social. Digo todo esto porque yo puedo pensar
que está bien que en mi familia siempre, porque en este ambiente he crecido, que me traten como tonta, que me traten, entonces yo lo veo como algo normal, entonces yo trato de adaptarme ante esa situación que me toca vivir sin darme cuenta que es dañina, entonces yo hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Entonces resulta ser que yo, sin darme cuenta, elijo personas como que estoy acostumbrada con esta dinámica, que es lo que yo conceptualizo y me resulta familiar, e inconscientemente me vinculo, resueno con personas que son abusivas, con parejas que son abusivas. Entonces para mí es normal, yo pienso que todo está bien, pero cuando empiezo a ir a terapia me voy dando cuenta de esas áreas, incluso aunque pienso que esté todo bien, de esas áreas que son disfuncionales para mí. Yo creo que aquí hay un análisis importante que hay que hacer. Porque en este momento estamos hablando de cómo poner límites, qué son los límites, los tipos, pero sabemos respetar límites. Yo creo que ese es el primer análisis que deberíamos hacer. Claro, no soy el mejor para poner límites, pero yo los puedo seguir con facilidad. Es complejo porque yo creo que ahí es el factor diferente o el elemento diferente que añadimos a este tercer punto, que es cuando alguien me pone límite a mí, es que está fuera de, o sea, me toma por sorpresa, ¿no? O sea, no me toma por sorpresa ponerme a mí un límite porque ya hubo un proceso de asimilación donde dije, ok, esto es lo que quiero dejar de hacer, ¿no? O cuando voy a poner un límite a otra persona también, ya lo tengo un poco conceptualizado. Pero cuando alguien viene y me dice, oye, ¿sabes qué, Maggie? No me gusta esto, o ¿qué te parece si lo hacemos distinto? Entonces, si yo no tengo un trabajo personal de respeto hacia la otra persona, etcétera, entonces mi reacción puede ser no favorable. Es decir, hay personas que ante un no, que tienen baja tolerancia a la frustración, y ante un no pueden agarrarse a gritos, pueden dejarte de hablar o pueden empezar a hablar mal de ti. O sea, es necesario trabajar o ignorarte. O sea, todo ese tipo de microviolencias que estamos perpetuando sin darnos cuenta, ¿no? Claro. Maggie, no sé qué se nos esté quedando fuera de este tema que tú quisieras agregar o comentar respecto a los límites. Yo me encantaría hacerles la invitación que inicien un proceso terapéutico con quien ustedes gusten. Busquen un acompañamiento profesional, así sea 1, 2, 3 sesiones, las que ustedes consideren, la que su terapeuta les diga, incluso si no se sienten mal, porque es muy importante que empecemos a identificar aquellas áreas que requieren mejoría en nuestra vida, que podamos conocernos mejor y que podamos empezar a delimitar esas áreas, que podamos saber qué es mío, qué necesito gestionar, qué no me corresponde, qué necesito soltar y decirle a otra persona, ¿sabes qué? Esta tristeza que estoy sintiendo no es mía. Esto es consecuencia de un proceso tuyo, lo voy a soltar, ¿no? No me voy a apropiar de cosas que no me corresponden. Entonces es todo un tema muy complejo, pero yo les recomiendo, esa sería mi conclusión, recomiendo ampliamente que inicien un proceso psicoterapéutico porque eso les va a ayudar bastante a mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, Maggie, por todo lo que nos compartiste. Estoy segura que las personas, muchos se habrán sentido identificados en algunos de los escenarios que tú compartiste, o bien van a decir, yo soy bueno para poner límites de espacio, para ponerle límites a la gente, pero a veces fallo en ponerme los límites a mí, por ejemplo, y no tengo el mejor autocontrol, la mejor autodisciplina. Y se van encontrando esas pequeñas áreas de oportunidad que justamente deberían ir a trabajar en un spa con un profesional como tú. Maggie, dinos dónde te pueden encontrar. Tienes tu propio podcast, estás en redes sociales, compártenos. Sí, es correcto. Ya es el tercer año que estoy haciendo podcasts. Pueden encontrarme en Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify también como Significado. Es PSIC como psicología, significado, y en redes sociales como psic.maggie Morales. Entonces estoy para servirles. Prácticamente ahorita estoy principalmente dando terapia en línea porque las personas que atiendo no están fuera de la ciudad, pero también tenemos terapias presenciales en la ciudad de Chihuahua. Entonces pues estoy para servirles. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, nos vemos.